Muy bien, queridos hermanos, vamos pues hoy a comenzar este estudio de la carta a los filipenses y naturalmente que esto lo estamos haciendo en relación con el libro de los Hechos que hace muy pocas fechas hemos estado comentando. El legado, la herencia que hemos recibido del apóstol Pablo es verdaderamente extraordinaria. Tenemos dentro de esa gran herencia las doctrinas principales de la fe cristiana. Tenemos dentro de esa maravillosa obra que el Espíritu Santo ha hecho por medio de su siervo, toda una serie de instrucciones que se refieren a nuestra vida práctica, porque la fe cristiana es vida y es conocimiento, las dos cosas, el conocimiento y la vida. Del conocimiento se ocupan precisamente las cartas, estas epístolas que vamos a ir viendo, no todas, pero que poco a poco iremos desgranando, iremos seleccionando también. Y la vida es el ejemplo mismo del apóstol. El ejemplo del apóstol ha quedado grabado en la historia de la Iglesia de Dios como un punto de referencia, como una obra de Dios, del Espíritu de Dios. Y yo quisiera, de alguna manera, fundir estas dos cosas, la herencia doctrinal y el ejemplo práctico. Porque el cristianismo es eso. No puede ser una de las dos cosas, porque las dos solas, por sí mismas, quedarían completamente anuladas. No prosperarían. La doctrina solo nos llevaría a un conocimiento hueco, frío, y la práctica sola nos llevaría a caminos llevados por los vientos, llevados por las corrientes que aparezcan a cada momento. Es bueno, por supuesto, cultivar todos los aspectos de la vida cristiana, pero como digo, sin el apoyo de la doctrina, muy pronto eso se va deshaciendo, se va desvaneciendo o se va hundiendo en el error. Por eso hemos de recordar siempre estas cosas. Fijaos que cuando leemos las cartas como la de los filipenses, encontramos esa mezcla, esos dos elementos, la doctrina, y encontramos también el ejemplo de la vida, de una vida cristiana, de una vida entregada a Dios. La carta a los filipenses, que vamos a empezar a considerar hoy, es una carta muy querida y conocida por todos los creyentes, y nos acordamos muy bien de los orígenes y principios de esta iglesia, la iglesia en Filipos de Macedonia. Es la iglesia que el apóstol fundó cuando pasó de Asia Menor a Europa. Es la primera iglesia que se constituyó en suelo europeo. Es la iglesia donde estaba aquella hermana Lidia, aquella mujer que vendía sus telas y que acogió con gran alegría a los visitantes que venían desde lejanas tierras para hablar del Mesías, del Cristo.
esta es también la iglesia o la ciudad, lo podemos decir, es la ciudad donde el apóstol estuvo encarcelado, de donde Dios lo sacó de manera maravillosa. Y en definitiva, en esta carta a esta iglesia, lo que vemos es un amor a los hermanos y hermanas de allí y las enseñanzas que él puede darles cuando ya han pasado bastantes años. Pensad que el apóstol estuvo en Filipos de Macedonia en el año 50 de nuestra era. Él pasó a Macedonia, pasó a Europa en el año 50. Y esta carta se escribió desde Roma, desde la cárcel en Roma, 12 años más tarde, en el año 62. De manera que este ya es un dato interesante e importante, porque el apóstol no había pasado por Filipos en otra ocasión. Él había estado aquella primera vez, había quedado en la iglesia establecida, había quedado allí donde se habían nombrado los dirigentes de la congregación, y una iglesia que indudablemente había crecido, había prosperado en muchos sentidos, y era una iglesia muy amada y querida para el apóstol. Y fijaos que esta carta les llega 12 años más tarde a los hermanos en Filipos. Y fijaos pues cómo empieza, porque también hemos de recordar que entre tanto se había unido Timoteo diríamos, al grupo que asistía y que atendía al apóstol. Antes había tenido a Silas, también nos acordamos de Bernabé, nos acordamos de Marcos, de todos aquellos que habían sido sus ayudantes durante un periodo corto, pero aquí tenemos a Timoteo y también tenemos a Lucas, porque Lucas en este tiempo, por lo que sabemos, también estaba haciendo compañía al apóstol, en ese tiempo en Roma. Pues bien, por eso, fijaos, saluda en nombre de Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, dice el primer versículo de la carta, siervos de Jesús, el Mesías, a todos los santos en Jesús, el Mesías que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y les dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Este es un saludo precioso, indudablemente. En primer lugar, ellos no hablan en nombre propio, están aquí representando nada menos que al propio Señor Jesucristo. Se le da su nombre, Jesús, Salvador significa, y es también el ungido, aquel que ha sido como hombre, en su calidad humana, ha sido separado y ungido como rey, como sacerdote, como el gran maestro y profeta. En calidad de profeta, de rey y de sacerdote, en ese sentido, Jesús es el Mesías. De todos los oficios, de todas y cada una de las formas en que se puede llevar a cabo la obra de Dios, Jesús las recoge y las reúne todas. Aquí, de momento, no se habla de Jesús como el Rey de Reyes, porque falta todavía la corona que con su muerte va a llevar en su cabeza. Tenemos a Jesús aquí como aquel que ha dirigido y ha dado ejemplo para la implantación de la Iglesia, de su Iglesia, la Iglesia de Dios y la Iglesia de Jesucristo,
y que de esa manera va a servir de apertura del Evangelio a todo el mundo. Fijaos cómo él habla transmitiendo a los hermanos en Filipos: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Nos vamos a encontrar en esta carta, como en todas, muchas veces el paralelo o la pareja de nombres Dios nuestro Padre y Jesús el Mesías. Y hemos de explicar esto porque en esta carta aparecen lugares muy interesantes para comprender siempre esa unidad entre Dios nuestro Padre y Jesús nuestro Salvador. Como Padre también es el Salvador, nuestro Padre Salvador y nuestro Mesías y Redentor Jesús. Habla aquí de que este saludo es a todos los santos, a los creyentes, y habla también de los obispos y diáconos. Este versículo primero: obispos y diáconos, que realmente son los servidores de la Iglesia. Fijaros que aquí se utiliza la palabra obispos, en otras se utiliza la palabra pastores, en otras se utiliza la palabra ancianos. Pues todas estas palabras coinciden en que son diferentes aspectos del mismo oficio, y que al pastor se le puede llamar obispo, o que al anciano se le puede llamar pastor, o cualquier combinación que podamos hacer. Se trata de lo mismo siempre y cuando cada uno tenga su función establecida, reconocida en la Iglesia, y la vocación y todas las demás cosas que ya conocemos nosotros. Bien, por lo tanto, no os extrañéis de ver la palabra obispo aquí. Alguno pensaría, entonces, ¿también podríamos nosotros hablar de obispo? Sí, claro que sí. Ya sabéis que la palabra obispo simplemente significa supervisor. En ese sentido es un oficio dentro de la Iglesia, pero también una encomienda que la Iglesia le da a alguna persona para que haga las veces de supervisor. Un poco, digamos, de las personas, una o varias, según el tamaño de la Iglesia y otras circunstancias, en que hay que tener, diríamos, una cierta vigilancia, una cierta responsabilidad general de supervisar las cosas. Y no es nada más, no tiene nada que ver eso con el oficio tal como se reconoce en otros grupos del cristianismo. En la Iglesia Católica Romana pues tenemos ahí el oficio del obispo, pero ya excede, se va más allá de lo que vemos en la Biblia. El obispo es un pastor que simplemente ejerce de supervisor. Y habla también aquí de los diáconos. Los diáconos, que son los hermanos que sirven en diversos aspectos de las necesidades materiales de la Iglesia, que por lo tanto son aquellos que con frecuencia tienen a su cargo los temas económicos y cosas así, y diversas actividades que pueden surgir en la Iglesia, mantenimientos de cosas, etc. O sea, son servidores. ¿Os acordáis que los diáconos aparecieron en primer lugar en el momento en que los mismos apóstoles vieron que no podían llegar a todo? Los apóstoles, cuando en Jerusalén se reunían muchos cristianos juntos a comer, pues los apóstoles servían las mesas al principio, pero cuando vieron que ya no podían hacerlo, pues entonces eligieron de momento a 7 allí en Jerusalén, a 7 hermanos, para que sirvieran las mesas cuando los creyentes se reunían a comer juntos. Es decir, había mucha gente que tenía que ir allí porque no había medios
porque ya en Jerusalén había una oposición, había una hostilidad contra los cristianos, y por eso los creyentes se juntaron durante un tiempo para superar aquella circunstancia, y los diáconos fueron los elegidos. Muy bien, pues ese es el saludo que en el versículo 2 viene, como es habitual en el apóstol, siempre habla de gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Gracia y paz. Es muy frecuente en las cartas del apóstol que esas dos cosas aparezcan como un par, como una pareja. No hay mayor bendición que pueda una persona recibir que la gracia, el favor de Dios. La gracia se refiere al favor no merecido por nosotros, por supuesto, que es un regalo. Esa gracia divina es la buena voluntad de Dios hacia nosotros, que se puede manifestar en muchos aspectos, en aspectos espirituales, en aspectos materiales. Y todo eso que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. La salvación como primera cosa. Somos salvos por la gracia de Dios, por el favor no merecido del Señor. Y el apóstol habla de gracia en general, no solamente de la salvación, que ya la tienen, que ya creen en ella, sino gracia en todos los aspectos de la vida. Que dependamos de la gracia de Dios, eso es lo que se nos dice. Que tengamos puesta nuestra confianza en la bondad divina, en el favor de Dios, en la protección divina y finalmente en la vida eterna. Porque la gracia de Dios se manifiesta esencialmente en la salvación del Señor, la salvación que el Señor nos da. Y esto también juntamente con la palabra paz, gracia y paz, de esa eirene, que es la paz divina. La paz de Dios es la que viene precisamente como efecto de la gracia. Cuando nuestros pecados son perdonados, cuando sabemos que ha habido alguien que ha cargado con nuestras culpas, cuando sabemos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, entonces la paz de Dios está con nosotros. Es la paz de cara al futuro, es la paz en el presente, es la paz en todas las circunstancias de la vida, es la paz con los demás. El aspecto general de la paz, la esencia de la paz, es estar realmente acomodado en la felicidad de saber que Dios ha perdonado nuestros pecados. Esta es la cuestión, y el apóstol no puede desearles nada mejor, ni hacerles mejor regalo que esta gracia y esta paz. Muy bien, pues ahí tenemos este saludo del apóstol, ¿verdad?, que expresa todo lo que había en su corazón. Cuando 12 años más tarde les escribe esta carta, ellos tienen indudablemente mucho que agradecerle al apóstol, muchas cosas que agradecerle, porque él les llevó el Evangelio. Estaban en tinieblas, estaban fuera de la relación con Dios, pero ahí tenemos a los que ahora conocen el camino de salvación, gracias a aquella instrucción y aquel mensaje que él les llevó 12 años antes. Muy bien, podemos mirar un poco más de este pasaje, de este primer capítulo. En realidad tenemos aquí hasta el versículo 7, si acaso. Y hay algunos textos que serían repetitivos, pero que realmente vamos a insertar unos con otros. Vamos a ver la enseñanza general. Fijaos aquí
estas palabras de doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí vemos pues esa gratitud. ¿En qué sentido el apóstol da gracias a Dios por ellos, por los hermanos? ¿En qué sentido? En primer lugar, porque él ha recibido una gran satisfacción. Satisfacción no ya solo personal, sino de que su declaración del Evangelio, su predicación del Evangelio a ellos ha dado fruto. Es decir, que el apóstol muchas veces ha predicado en muchos sitios y no ha obtenido nada. No ha obtenido nada. Ha obtenido apedreamientos, muchas veces, amenazas. Ha obtenido, en fin, una recepción horrorosa. Pero en otras ocasiones su predicación y su testimonio ha sido bien recibido. Y eso, qué alegría da, ¿verdad? Para aquel que anuncia las buenas nuevas, como el pescador que echa la red y que recoge en esa red lo que él espera recoger, lo que es normal que pueda recoger. Mientras que cuando se echa la red y no se recoge nada, pues viene una cierta frustración. Pero en Filipos de Macedonia, el apóstol había recogido un gran fruto. No para él, sino para el Señor, por supuesto. Era algo que él presentaba ante Dios. Y por eso dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. ¿Cuántas veces a lo largo de esos años el apóstol recordaría su viaje a Filipos e incluso también su estancia en la cárcel y las otras cosas, las cosas agradables que allí le sucedieron? De manera que aquella visita a esa ciudad había quedado grabada en su mente, en su recuerdo, y ahora pensaba en unos y en otros, pensaba en hermanos en concreto, y bueno, pues estaba muy satisfecho de todo lo que él había experimentado y había vivido estando con ellos. Particularmente, nos acordamos de aquella hermana, Lidia, ¿verdad?, la cual había sido clave, había sido un instrumento clave para llevar el Evangelio a la ciudad. Pues esto es, me acuerdo de vosotros. El versículo 3 tiene ese valor de decir, mirad, el apóstol no se ha olvidado de estos hermanos. Aunque no sepamos si había habido algún contacto indirecto a través de mensajeros o alguna otra carta. No sabemos. Pero aquí lo que tenemos es el mensaje de que los hermanos de Filipos están en su corazón, están en su mente, los recuerda a todos, tiene el interés por ellos para escribirles esta carta y esperar qué es lo que le va a ocurrir a él mientras están en Roma deliberando acerca de este judío que ha llegado allí como prisionero, como una persona con una causa pendiente. Bueno, pues, ¿cómo da gracias a Dios? Pues nos lo dice en el versículo 4. Siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros. Ahora interviene aquí la utilidad de la oración. Y digo utilidad porque no es solamente por conseguir algo, y desde luego no por conseguir nada material, sino porque en la oración está dando esas gracias y está haciendo súplicas por ello. Oración de acción de gracias
y oración de súplica. Acción de gracias por todo lo que ha pasado anteriormente. Gracias porque han creído, gracias porque son un testimonio, con muchas cosas que iremos viendo aquí, para agradecer a Dios por aquella iglesia de Filipos. Pero también súplica por ellos, porque los filipenses también tenían que pasar algunas tribulaciones. También tenían que pasar tribulaciones. Él hablará aquí como más adelante ya veremos, de que tanto el propio apóstol como los hermanos en general, todos hemos de compararnos a soldados que militan en el servicio a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y veremos esto también aquí. Somos soldados del Señor Jesucristo, nos dirá en el capítulo 2 más adelante. Pues bien, aquí él está haciendo súplica y acción de gracias por ellos. Siempre, dice, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros. Aquí, en este versículo, aparece por primera vez la palabra gozo. La palabra gozo. Muchos comentarios dicen que la carta a los filipenses, si se quiere resumir en una palabra, podría ser la palabra gozo. Gozarse, regocijarse, todas estas variantes, porque efectivamente se repite mucho. Es una carta que algunos han llamado la carta del gozo. Y bueno, también hay otros que dicen, bueno, sí, claro que es verdad que la palabra gozo iremos contando las veces que aparece aquí, pero tal vez haya algo más importante en esta carta, y creo yo que sí, y es que es una carta cristocéntrica, mucho además, en que la persona y la obra de Jesús se analizan desde varios puntos de vista. O sea que es una carta capital para comprender la doctrina cristiana sobre la persona de Jesucristo. Y tal vez, yo diría casi con toda seguridad, podríamos optar por decir, sí, es cierto, esta es la carta de la alegría, la carta del gozo. Siempre, regocijaos en el Señor, dice. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Siempre repitiendo esta expresión para llevar a cada creyente, a la congregación, toda esta actitud de que nuestra vida cristiana ha de ser no una tristeza, sino una fuente de alegría. Y esto es importantísimo. Y en esta carta ciertamente que tenemos eso. Tenemos la exaltación de la alegría, del gozo cristiano, porque a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todos los problemas y dificultades de la vida, nosotros tenemos causa mayor para alegrarnos en el Señor, por encima de cualquier catástrofe, de cualquier problema, de cualquier dificultad que pueda haber, como por ejemplo las persecuciones por ser cristianos, porque ya en Filipos de Macedonia ya empezaban a tener ellos, desgraciadamente, los primeros síntomas de oposición y de rechazo de los que allí habitaban. Pues él habla aquí de muchos, por ejemplo, el capítulo 3 más adelante hablará, dice, porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. Esto está en el capítulo 3:18 y el 19, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza a los cuales piensan solo en lo terrenal.
aquí había algo que pudiera haberse originado incluso dentro de la misma Iglesia, pero que eran enemigos de la cruz de Cristo y que pensaban solo en las cosas materiales y que habían rechazado todo lo que era espiritual. Y otros que fijaos, en este contexto de lo que acabo de leer, viene un texto muy importante que explica también algo de los problemas que ellos tenían, los cristianos allí. Dice en el versículo 20, o sea, Filipenses 3:20, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. Fijaos, esta cuestión es un texto capital. ¿Por qué? Porque la ciudad de Filipos era una colonia romana. Y sabéis que cuando digo una colonia romana, colonia no es como ahora se habla de las colonias. Ya desde el siglo XIX y XX, las colonias que tenían los países occidentales en Oriente, en África, etc. No. La colonia romana era un privilegio que los romanos le daban a una ciudad y trataban a los habitantes de aquella ciudad como si fueran romanos auténticos. Eso era la colonia. De manera que era un honor haber nacido y vivir en una colonia romana, porque tenían, repito, todos los privilegios de ser un ciudadano romano. De hecho, el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Él era un ciudadano romano porque había nacido en Tarso, que también era colonia. Y en esa ciudad, sin embargo, había un problema. Y es que no todos eran ciudadanos romanos, porque habían ido a vivir otras personas y ya, si no habías nacido allí, si no eras de allí natural, no tenías ese privilegio. O sea, que los que venían más tarde a vivir, pues podían vivir allí, pero ellos eran ciudadanos de segunda categoría. Y habían discusiones. Y aquí hay un elemento que trasluce una oposición, porque habla de los muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y no sabemos qué es lo que ocurría allí exactamente, pero sabemos que en ese contexto de una ciudad dividida, de una iglesia posiblemente también dividida para aquel entonces, 12 años más tarde de la fundación. Y el apóstol sacará aquí una cosa maravillosa, que viene a zanjar toda discusión entre cristianos o cualquier manifestación que se pueda hacer sobre estas cuestiones, porque dice en el versículo 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta es la cuestión importante. Aquí podemos, a lo mejor, enorgullecernos de una ciudadanía X cualquiera, pero nuestra ciudadanía en este mundo es breve, es muy corta, es limitada. Somos ciudadanos, sí, es verdad, hay que hacerlo así, de un país, de otro país, de otro país, pero nuestra verdadera ciudadanía, dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Esa es la conclusión final a la que el apóstol llegará para referirse a algunos de los problemas que hay, que son también muy numerosos, de este tiempo. Y así el apóstol aquí se goza y se regocija por estos hermanos que han participado en el Evangelio. El versículo 5, capítulo 1:5, dice: vuestra participación en el Evangelio. Por eso da gracias también, porque han participado en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que han tenido todos
comunión, han tenido todos una relación fundada en el Evangelio, no en otras cosas. La Iglesia no es simplemente un grupo social, no es una organización para entretenernos o divertirnos o pasarlo bien o hacer actividades X, cualquiera. La Iglesia de Dios es la comunión de los hermanos, con un fin específico que es el de vivir la vida cristiana como ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Por eso, aquí les dirá, no contéis mucho con que sois ciudadanos romanos, eso no es lo importante, o que no sois ciudadanos romanos, porque evidentemente unos eran y otros no lo eran. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros aquí tenemos todos una participación en el Evangelio. Por eso se regocija él, que han participado. Es otra palabra importante, otra palabra clave, la encontraremos, esta de participación o comunión en una cosa que pertenece a todos. Es que estamos unidos en la fe, en una verdad, y la fe en un Salvador, Y eso es lo que nos une a todos, gentes de diversas culturas, de diversas lenguas, de diversos estamentos sociales. Todos tenemos el denominador común de que participamos en el Evangelio. Los filipenses se habían involucrado mucho en esa participación. Dice, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencidos de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Y con esto podemos concluir hoy aquí. Esta es la confianza de él, del apóstol. Está confiando no necesariamente en cada persona de la iglesia de Filipos, no es eso. Aquí lo que dice es que el que empezó la buena obra, es decir, la confianza en el Señor, en Dios, la confianza en la obra del Espíritu Santo, de que habiendo empezado una obra de santificación, de salvación primero, y de santificación, el Señor la terminará hasta el día de Jesús el Mesías. ¿Qué quiere decir? Hasta el día que venga el Señor, hasta el día de su venida, que es una constante en la doctrina del apóstol Pablo. Todo esto que vemos aquí durará hasta ese día, sea en bueno, sea en malo. Todo lo que pasamos en este mundo solamente puede durar un tiempo limitado, hasta el día en que venga el Señor. Se refiere, este es un mensaje a cada generación, a cada momento. Nosotros lo hemos de tomar también como un mensaje para nosotros mismos, porque como no sabemos cuándo vendrá el Señor, y eso puede ser ya, pues entonces tenemos que tomarnos la vida de esta manera, que el Señor que comenzó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Queridos hermanos y hermanas, fijaos en este mensaje. El Señor continúa obrando en nosotros, actuando su Espíritu por su palabra, por los medios de su providencia, por todas las formas que Dios tiene de actuar sobre nuestro espíritu, de darnos el gozo y la alegría de ser cristianos, hasta que Él venga, cuando entonces van a cumplirse en su plenitud todas las promesas, ni una sola quedará sin cumplir. Y bien, este pues empieza a ser el mensaje del apóstol a los hermanos de Filipos de Macedonia. Continuaremos hablando de esta carta, si Dios quiere, el próximo domingo. Amén.